Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema conocido como predicado 2. Recuerden que hasta hace un par de semanas hicimos predicado 1, en donde aprendimos a reconocer elementos como el núcleo del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, los diferentes tipos de circunstanciales que existían, o que existen, mejor dicho. Y en esta parte del predicado 2 vamos a conocer otros elementos que también están presentes en el predicado, ¿no? Aparte de los que hace un momento mencioné. Así que empezamos. Tienen también que aprender a identificar este elemento conocido como agente. El agente solamente se halla presente en los predicados que pertenezcan a oraciones llamadas pasivas. Recuerda que una oración pasiva parece una oración que tú has volteado. Por ejemplo, fíjate, si tú dices el capataz observa los trabajos, esa oración no es pasiva, esa oración es activa. Pero si tú volteas la oración y dices los trabajos son observados por el capataz, aquí parece que tú hubieras volteado la oración. Y esta oración es una oración pasiva. Parecen oraciones que han sido volteadas, ¿no? En este tipo de oraciones llamadas pasivas es que tú puedes encontrar ese elemento denominado agente. ¿Y dónde se ubica? Se ubica exactamente en la parte final. Esta parte que dice por el capataz es el agente. Ahora, ¿por qué se llama agente? Porque es la persona que realiza la acción que se te está mencionando en la oración. Obviamente aquí el capataz es el que realiza la acción que la oración te menciona. Es por eso que el agente se ubica solamente en oraciones pasivas, no en oraciones activas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tú reconoces el agente? Porque el agente siempre va a estar iniciado por la palabra por. Siempre, siempre. ¿No? Siempre. Otro elemento es que el agente siempre va a estar antecedido por un verbo compuesto. Fíjate, ¿no? Este que dice son observados, no es un verbo simple de una sola palabra, es un verbo compuesto de dos palabras, ¿no? Siempre el verbo tiene que ser así, si es que tú deseas hallar agente. Por todo ello lo puedes tú reconocer, ¿no? Fíjate acá. Aquel autor escribió una gran novela. Acá no hay agente, ¿no? Porque esta oración es una oración activa. Está dicha de modo normal. Pero si tú volteas la oración, tienes esto de acá. Una gran novela fue escrita por aquel autor. Esto ya es voz pasiva. Y aquí sí hay agente, que sería por aquel autor. Está ubicado en la parte final. Y mira, cumple con todos los requisitos, ¿no? Está encabezado con un por. El verbo que está antes es un verbo compuesto, ¿no? De dos palabras, ¿no? O sea que este de acá es un agente. Pero lo primero que tienes tú que fijarte es que efectivamente estés ante una oración pasiva. ¿Por qué te digo esto? Porque tampoco, no todo lo que veas con el por, vayas tú a pensar que es agente sí o sí, ¿no? Si yo, por ejemplo, te digo, ella lo hizo por ti, ese por ti no es agente, pues. O sea, no porque comience con un por va a ser agente. Y profesor, ¿por qué en ella por ti, ella lo hizo por ti, ese por ti no es agente? Porque si tú dices ella lo hizo por ti, ahí no hay ningún tipo de voz pasiva. Fíjate que el verbo hizo es un verbo simple. Esa oración que yo acabo de mencionar es activa. Así que no vayas a pensar, te repito por última vez, que cada vez que tú veas un por, ya va a ser un agente. No es así. Tienes que fijarte que la oración sea efectivamente una oración pasiva.
Otro elemento muy importante que también tienes que saber identificar es el llamado atributo, conocido como AT. Por cierto, la gente se conoce como AG, ¿ok? No los vayas a confundir. El atributo solamente existe en oraciones que tienen como verbo un verbo de estado. Tú sabes que un verbo de estado es un verbo que nace de ser, de estar o de parecer, y también de permanecer. Solamente con esos verbos, los que son de estado, ¿no? Los que nacen de esas palabras, es que puede haber atributo al costado. Ahora, ¿qué cosa es exactamente un atributo? Es un elemento que te da una característica, una cualidad del núcleo del sujeto. Fíjate, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los poetas eran notables. Aquí la palabra notables es un atributo, porque te está dando una característica de los poetas. Y fíjate cómo el verbo sí es un verbo de estado, ¿no? Eran nace de la palabra o del verbo ser. Mi meta es sublime y posible. Sublime y posible, bueno, son dos atributos distintos, ¿no? O sea, atributo 1, atributo 2, nunca se encierran juntos. Y fíjate que ambas son características de la meta. Y es un verbo de estado. Siempre tienes que fijarte que el verbo sea un verbo de estado. Claudio parece inquieto. Inquieto es un atributo porque te dice cómo es Claudio y parece es un verbo de estado. Roberto será un gran abogado. Un gran abogado es un atributo porque te está dando una característica de Roberto y será es un verbo de estado. Ahora, ¿por qué te puse esto de acá? Porque si te dijeran Claudio lo parece, este lo también sería un atributo. Pero profesor, ese lo no me da ninguna característica. Sí, te da una característica que sería inquieto, solo que lo están colocando como si fuera un lo, pero este lo en el fondo es inquieto, ¿no? Entonces también lo puedes tú encerrar como si fuera un atributo, no te olvides. Ahora, el predicativo, cuyas siglas son PVO, el predicativo es casi lo mismo que el atributo. Se parece bastante al atributo. ¿Por qué? Porque también es una característica del núcleo, también. Acá mira, por ejemplo, fíjate, ¿no? Feliz obviamente es Mario. Entusiasmados, contentos, obviamente son características de los amigos. Nervioso es una característica de Claudio. Entonces, fíjate cómo el predicativo es lo mismo que el atributo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en el predicativo el verbo es un verbo de acción, fíjate. Ya no es un verbo de estado. La única diferencia es que en el predicativo el verbo es un verbo de acción. Aquí, por ejemplo, es come. Aquí es jugaron. Aquí es corren. Mario come feliz. Mis amigos jugaron entusiasmados y contentos. Claudio corre nervioso. Entonces, cuando el verbo es un verbo de acción, esa característica que te ponen después ya no se llama atributo, se llama predicativo. Acuérdate, no te vayas a olvidar. En resumen, atributos hay en oraciones que tienen verbos copulativos y predicativos hay en oraciones que tienen verbos no copulativos, o sea, verbos de acción. Por último, el llamado complemento preposicional conocido como CP es un elemento que es un poco fastidioso identificar. Acá ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para que tú identifiques el CP, tienes primero que descartar que no sea otra cosa. Justamente acá te dicen, ¿no? Es un elemento que para ser reconocido se necesita primero que descartemos elementos anteriores, ¿no? O sea, que te fijes que esa parte del predicado no sea objeto directo, que no sea ningún tipo de circunstancial, ¿no?
Entonces, como no es nada de lo que te he enseñado hasta hace un momento, lo único que queda es que sea un complemento preposicional. Ahora, vamos a conocer también algunas preguntas que te pueden permitir identificar un complemento preposicional. Casi siempre las preguntas que te van a ayudar a identificar son estas. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Y en qué? Porque recuerda que un complemento preposicional siempre va a estar encabezada por estas palabras, ¿no? Por sobre, por de, por el con, en algunas ocasiones, no en todas, ¿no? Y por el en. Por ejemplo, en la siguiente oración, no sabemos nada sobre Camila. Aquí podríamos preguntar tranquilamente, ¿no? ¿Sobre quién? ¿No? ¿Sobre quién no sabemos nada? Sobre Camila. Esto de acá es un complemento preposicional. Así que estas preguntas de acá te pueden ayudar bastante. ¿Y por qué se llama complemento preposicional? Porque justamente la primera palabra es una preposición. Sobre es una preposición. Tenemos que hablar sobre nuestra situación. Acá usamos este, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tenemos que hablar? Sobre nuestra situación sería el complemento preposicional, que también está encabezada por la preposición sobre. Ahora, ¿por qué es un poco peligroso? Porque algunos lo pueden confundir con el circunstancial del lugar. ¿Por qué? Porque algunos circunstanciales del lugar también empiezan con la preposición sobre. Fíjate, ¿no? La manzana está sobre la mesa. Yo no quiero que tú al ojo digas, ah, el profe me ha enseñado que si empieza con sobre es complemento preposicional. No, ojo, te estoy indicando que no se hace eso. Tienes que fijarte bien. Esto de acá es imposible que sea complemento preposicional. ¿Por qué? Porque te están dando una ubicación. Te están dando dónde está ubicada la manzana. Y la pregunta correcta no sería con estas de arriba, sino con dónde. ¿Dónde está la manzana? Y recuerda que cuando tú preguntas con el dónde, ¿qué te bota como respuesta? Un circunstancial de lugar. Sobre la mesa sería un circunstancial de lugar, no un complemento preposicional. Es por eso que con este elemento tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa. Porque algunos estudiantes apenas ven que empieza con sobre y ya lo subrayan como si fuera esto, y no es así. Tienes que identificar bien. En cambio, ¿no? Sobre Camila, sobre nuestra situación, ninguna de estas dos te está dando una idea de ubicación, ¿no? Acá sí son complementos preposicionales. Aquí, por ejemplo, mis padres no saben de nuestro amor. Aquí tú aplicas esta pregunta, ¿no? ¿De qué? ¿De qué no saben mis padres? De nuestro amor. Esto es un complemento preposicional. Mi hermano y yo hablamos de nuestro amigo Juan. También utilizamos el no, en esta ocasión utilizamos el de quién, aunque acá no te he puesto de quién, acá le aumentas, por favor, ¿ya? Mentalmente le vas a aumentar un de quién, ¿no? ¿De quién hablamos mi hermano y yo? De nuestro amigo Juan. Es un complemento preposicional también, ¿no? Pero igual, no siempre que veas el de, vas a pensar tú que es un complemento preposicional, pues. Por ejemplo, acá, esa puerta es de madera. Esto de acá no es complemento preposicional. ¿Por qué? Porque fíjate el tipo de verbo que te están colocando. Es un verbo de estado. Y recuerda, ¿no? Cuando hay un verbo de estado, ¿cómo se llama la característica que está después? Lo vimos acá. ¿Cómo se llama? Atributo. Entonces aquí, este de madera que te está indicando cómo es la puerta, es un atributo. Ya ves, tienes que ser muy observador. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el sol sale con cada amanecer. Acá utilizamos el con qué, ¿no? El con qué sí te lo puse acá.
¿no? ¿Con qué? Ahí está. ¿Con qué sale el sol? Con cada amanecer. Ese es un complemento preposicional. Pero no siempre que veas el con vas a pensar que es un complemento preposicional. Por ejemplo, aquí golpeo la puerta con el martillo. Esto de acá, si bien también tú usas el con qué, y aquí está justamente el peligro, ¿no? Esto de acá no es un complemento preposicional, es un circunstancial de instrumento, ¿no? Porque es el instrumento que esa persona ha utilizado para golpear la puerta. Así que esto de acá es un circunstancial de instrumento. Acá arriba, por ejemplo, en con cada amanecer, acá esto no es un instrumento, ¿no? Es imposible. Aquí, iré al cine con mi mejor amiga. Aquí tampoco es un complemento preposicional. Aquí es un circunstancial de compañía. ¿Con quién iré al cine? Con mi mejor amiga. No es una persona que te está acompañando. Es de compañía. Aquí, por ejemplo, con cada amanecer es imposible que tenga la idea de compañía de algo. O sea, tienes tú que... A eso me refería, ¿no? Tienes tú que descartar que no sean otros elementos. Eso es lo molestoso del complemento preposicional. Requiere esfuerzo, requiere observación. Y por último, viajaremos en avión. ¿En qué viajaremos? En avión es un complemento preposicional, ¿no? Aquí también te puse el en qué, ¿no? ¿En qué? Pero igual, no siempre que veas el en vas a pensar que es un complemento preposicional. Por ejemplo acá, mis amigos están en el parque. En el parque, aquí es un circunstancial del lugar, porque te está dando una ubicación. ¿Dónde están mis amigos? En el parque, es un circunstancial del lugar. ¿Ya ven? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Bueno, chicos, nos estamos quedando ahí. Resuelvan también la ficha que les estoy enviando y nos vemos en la clase. Gracias, cuídense mucho.